Los drones encubiertos pueden fotografiar lugares extraños y aterradores, los descubrimientos impactantes de cualquier cosa, desde ingeniería asombrosa hasta fotos desde ángulos que dejan boquiabiertos, pueden dejar a todo el mundo en estado de shock. La tecnología y las innovaciones se han convertido en potentes instrumentos para sacar a la luz algunas de las cosas más intrigantes. ¿Qué secreto esconde la Tierra que solo se reveló cuando un dron se aventuró en lo desconocido? Desentrañemos los misterios captados desde el cielo y profundicemos en las asombrosas revelaciones que los drones han sacado a la luz. ¿Estás preparado para ver el mundo desde una perspectiva que nunca habías imaginado? El primero de nuestra lista es In the Forest, a Celtic Cross, sobrevolando un bosque del condado de Donegal en otoño de 2016. Los viajeros que llegaban al aeropuerto de Derry observaron algo peculiar. En medio de un bosque, encontraron una enorme cruz celta que había sido plantada. El tiempo excepcionalmente seco del árbol dejó al descubierto la preciosa cruz, que solo es visible desde el aire, lo que condujo al descubrimiento de la cruz celta. Un guarda forestal local llamado Liam Emery colocó la cruz en el bosque de Kilkee. Lamentablemente, Mr. Emery no llegó a experimentar la emoción del descubrimiento de su creación, ya que murió en 2010 a la edad de 51 años. Hace años, el guardabosques Liam Emery plantó cientos de árboles utilizando dos variedades diferentes para crear la cruz. De al menos 70 metros, 230 de ancho y 100 de largo, 328 pies de largo. La esposa de Emery, Norma, dijo que, tras su muerte por una lesión cerebral sufrida en un accidente, su familia incluso se había olvidado casi por completo de la propiedad. ¡Qué hermoso legado para las generaciones futuras! En cuanto a las ballenas, ¿qué ha oído? ¿Cree que no pueden hacer daño a las personas? El siguiente hallazgo le asombrará. El 12º de nuestra lista es un encuentro cercano con una ballena. Aunque no se trata de un ataque de tiburón, los que tienen miedo al mar pueden encontrar inquietante este vídeo de drones de bañistas locales en una playa. Justo debajo, se observan 3 nadadores que no parecen percatarse de la presencia de la ballena. Aunque las ballenas no suelen hacer daño a las personas, parece que a la ballena del vídeo no le interesan los nadadores que están tan cerca de ella. Si el operador del dron llegó a avisar a los nadadores, deberían considerarse afortunados de que esta ballena no fuera de una especie más peligrosa. Un tiburón cazando su presa. Desde 1975, se reconoce que los tiburones son peligrosos, pero antes eran oficialmente terroríficos. A menudo se filman, pero el vídeo del Discovery Channel grabado con un dron es inquietante a otro nivel, porque el agua está empañada. Un equipo de investigadores utiliza un dron para filmar tiburones desde arriba. Consiguen captar a uno de los tiburones haciendo lo que mejor saben hacer, prepararse para alimentarse. El tiburón busca focas, que a menudo se esconden entre las rocas de la costa para evitar situaciones como esta. Pero debido a la fuerte marea, el tiburón tiene pocos problemas para moverse entre las rocas. El comportamiento del tiburón revela lo que está ocurriendo al equipo de rodaje, que se prepara para un espectáculo a la hora del almuerzo protagonizado por un depredador marino. Incapaces de discernir la proximidad del tiburón, la foca se acerca a su voraz enemigo de frente. El tiburón ataca en cuestión de segundos tras lanzarse hacia adelante, y poco después, los dos están rodeados de sangre en el agua. La foca empieza a temblar después de eso. Y aunque los especialistas del equipo nos dicen que probablemente ya estaba muerta, sigue siendo increíblemente inquietante de ver, sobre todo porque los animales no sabían que estaban siendo observados, y la tripulación no corría el riesgo de ser devorada. La siguiente es una interesante captura con dron. El número 11 es el ejército de terracota. Estos soldados de terracota de tamaño natural llevan más de 22 años defendiendo sus filas, pero no se encontraron hasta 1974. Son artefactos de 248 a.C. que fueron fabricados por Qin Shi Huang, primer emperador de China, que subió al trono a los 13 años. Los agricultores de la zona que estaban excavando un pozo hicieron el primer descubrimiento de las esculturas de entre 6 y 8.000 soldados. Posteriormente, el mausoleo de Qin Shi Huang se ha convertido en un importante descubrimiento arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y un escaparate que bate récords. El meticuloso estudio del yacimiento por parte de los arqueólogos demostró que las figurillas fueron creadas por artesanos Qin hace más de 2.200 años, que ya dominaban la fundición de terracota y los métodos de ensamblaje asociados. Los soldados de tamaño natural fueron parcialmente moldeados y parcialmente fundidos a mano. Con el uso de esta sofisticada técnica, se pueden producir miles de figuritas con rostros distintivos y características corporales detalladas. Cada figura tiene un aura única que insinúa su mundo interior y sus emociones gracias a las sutiles diferencias en los rasgos faciales.
Una manifestación épica de la realidad antigua es el ejército guerrero. Se calcula que 700.000 obreros tardaron hasta 30 o 40 años en terminar de construir el ejército y sus tumbas, y que probablemente aún queden más soldados y bóvedas por encontrar. Sin embargo, la Gran Muralla China también fue construida por el primer emperador Qin Shi Huang. Así pues, puede que ni siquiera sea su regalo más ambicioso a su nación. El siguiente en la lista es Dolphin Stampede. Un punto de vista único y poco común ha sido capturado por la cámara en una de las escenas más impresionantes de la naturaleza. Afortunadamente, un dron aéreo que sobrevolaba las alturas grabó el mes pasado el espectáculo completo de miles de delfines moviéndose en megápodos durante una tremenda carrera por los mares del sur de California. El capitán Dave Anderson, que dirige una empresa de avistamiento de ballenas en Dana Point, capturó estas increíbles imágenes con un dron. También lo fusionó con otro vídeo en el que se ve a ballenas grises moviéndose frente a la costa de San Clemente y a una ballena madre acurrucando a su cría en Maui. Este es el vídeo de 5 minutos más bello y convincente que he grabado nunca. He aprendido tanto sobre estas ballenas y delfines gracias a estas imágenes de drones que me siento como si hubiera entrado en una nueva dimensión, dice el capitán Dave. Pero no solo desde el aire es asombrosa la visión de cientos de delfines nadando al unísono. Aún no ha visto lo mejor. El número 8 de nuestra lista es el castillo de algodón. Ovejas que soplan como el agua. Leo Patel, fotógrafo israelí de drones, ha hecho esta toma aérea de un rebaño de ovejas moviéndose al unísono. Los 7 meses que Patel pasó siguiendo a un gran rebaño de ovejas mientras se movían de los pastos de invierno a los de verano, uno dio lugar a la cautivadora y, para otros, película inquietante. Hay entre 1000 y 1700 ovejas en el rebaño. Las imágenes tomadas con un dron muestran al rebaño de ovejas recorriendo el Valle de la Paz de Yokneam. Las imágenes aceleradas muestran claramente los patrones generados por el movimiento del animal. En el vídeo, pastores y border collies conducen a las ovejas en un recorrido de unos 7 kilómetros. 3 milas. Un monstruo capturado, el sexto en nuestra lista es Monstruo del lago Ness. En un reciente encuentro grabado en vídeo, un irlandés afirma haber visto el momento en que Nessie, el monstruo del lago Ness, supuestamente salió despedido como un torpedo. El nuevo e impresionante vídeo fue captado de nuevo por Ewan O'Fod, un cazador de Nessie. El de 59 años, del condado de Donegal, dijo que al ver algo que se desplazaba rápidamente por el agua, su corazón dio un vuelco. Aunque Ewan observa a menudo el río desde su casa, este avistamiento fue inusual para él. El paso electrizante de la bestia desafía cualquier explicación sencilla. Así, el monstruo del lago Ness es una posibilidad en la que cree el fan de Nessie. Ewan declaró: mientras utilizaba mi cámara para escanear el sereno lago Ness, inesperadamente divisé una extraña perturbación que se localizaba a unas 75 millas de distancia. El corazón me dio un vuelco cuando vi salir del lago algo que a primera vista parecía un gran pez saltando, pero que luego se movió como un torpedo, creando una enorme estela. Pensé, esto es algo que no se ve todos los días, porque es el lago Ness. Empiezas a soñar y a preguntarte cosas. ¿Hay algo más que cree la perturbación? Es bastante singular. Es un reto, ya que nadie sabe con certeza qué tipo de animal es Nessie. El vídeo es bastante impactante. Eowyn dijo: la velocidad del objeto no es comparable a la de un pájaro alzando el vuelo. Habiendo descartado previamente algunos de los habitantes más tradicionales del lago, como el autor. Incluso a una distancia de 3/4 de milla, no se podía discernir el movimiento de sus pies a 5 yardas. Nuestra siguiente captura se encuentra en la antigua Irlanda. El quinto número, Henge, de la antigua Irlanda. Un antiguo henge ha sido descubierto en el valle irlandés de Boyne gracias al sobrevuelo accidental de un dron y a la inusual escasez de lluvias, ya que Irlanda está sufriendo su peor sequía en décadas. Junto con temperaturas anormalmente altas, gran parte del hallazgo se produjo en el momento y lugar perfectos. Las circunstancias de la sequía solo hizo visible la ubicación y el trazado preciso del antiguo henge. Esto se debe a que la zona en la que antiguamente se levantaba el henge ha cambiado el suelo. Como los puestos, el henge circular se construyó probablemente a partir de troncos de árbol completos que se excavaron. La falta de mantenimiento acabó por deteriorar y degradar la madera en su emplazamiento original, donde antiguamente estaban los postes. Los troncos en descomposición dejan tras de sí un suelo más sano y rico en materia orgánica, dado que las plantas están estresadas. Debido a la actual sequía en Irlanda, es fácil identificar dónde está el suelo rico en materia orgánica, ya que las plantas que están por encima de las de alrededor están un poco más sanas y verdes. Antes la diferencia era más evidente debido a la sequía. El contorno de los antiguos henges tenía una modesta ventaja sobre los lugares vecinos. Anthony Murphy, de Mythical Island,
descubrió el Henge el 10 de julio, mientras realizaba un vuelo rutinario con dron sobre el Valle del Boyne. Del lugar y la época, todo es ordinario. El Henge no habría sido visible en el clima típico de Irlanda, y cuando fue visible por última vez, sin duda, los drones no estaban allí para hacerle fotos. Michael McDonagh, arqueólogo jefe del Servicio de Monumentos Nacionales de Irlanda, estima la antigüedad del Henge entre 4.500 y 5.000 años. Está compuesto por dos anillos concéntricos de unos 150 metros, casi 500 pies, amplia. El Henge fue descubierto en un campo agrícola junto a Brú na Bóinne, un Newgrange irlandés y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La sequía también dejó al descubierto otros muchos monumentos históricos, como colonias británicas secretas y fuertes romanos. Para determinar la finalidad, la antigüedad y la importancia histórica del Henge, sería necesario seguir investigando. No obstante, el emplazamiento se encuentra en terrenos privados y actualmente no está prevista ninguna excavación. El siguiente es Tree of Life. El globo terráqueo se capta mediante fotografía aérea de una forma que la mayoría de la gente jamás podría imaginar. Desde la perspectiva aérea de un dron, paisajes bien conocidos adquieren nuevos matices y patrones. El fotógrafo australiano Derry Maroney, residente en Nueva Gales del Sur, experimentó con la fotografía aérea y consiguió esta asombrosa instantánea de un árbol de la vida casi místico. Tomada en las aguas lacustres del lago Cocora, en Brooms Head, la foto es una parte de un proyecto más amplio que documenta los cambios diarios del entorno del lago desde arriba. El lago Cocora está situado en el estado australiano de Nueva Gales del Sur, conocido por sus impresionantes playas y monumentos naturales. Las aguas del lago suben y bajan con la lluvia, y a veces se desborda por las mareas oceánicas. Utilizando la tecnología de cámaras de drones, Moroni, fotógrafo profesional de la vida salvaje, empezó a hacer fotos del lago hace unos 6 meses. Ya estaba aficionado a la fotografía, pero quería poder hacer fotos de lugares con vistas diferentes que la gente no hubiera visto antes. El artista explica a My Modern Met qué le motivó a utilizar este método. Al visitar el lugar cada 2 semanas, Moroni pudo registrar las variaciones estacionales del lago en sus nuevas fotos. El enorme cambio que experimenta el lago es el más significativo que le he visto hasta ahora, afirma. El agua acuática puede correr por él un día, pero los marrones dramáticos y los colores de la tierra cruda emergen después de las tormentas. Una forma ramificada que recuerda al árbol de la vida. Un emblema espiritual visto en muchas mitologías y religiones globales, aparece iluminado en muchas de las fotos aéreas. El hallazgo del patrón del árbol asombró a Moroni, que comenta: al final del lago, el agua se agota y todo se espina en forma de árbol de la vida. Documentó el cambio de color y el crecimiento del árbol en Instagram. La imagen, que se hizo viral por primera vez en Internet, muestra el agua de un lago muy empapada por los aceites de los árboles durante un aguacero. El tono marrón del agua, que da al patrón fractal un aspecto realista, se debe a los aceites. Los cuentos nórdicos, el judaísmo contemporáneo y el arte antiguo del Próximo Oriente incluyen ramas retorcidas similares a esta. Por lo tanto, no es de extrañar que las fotografías de Moroni hagan las delicias de personas de todo el mundo. Esto parece interesante, ¿verdad? El siguiente descubrimiento te entusiasmará. Residencias en Mesa Verde Cliff. Considere la posibilidad de vivir en una casa excavada en un acantilado. Esto lo hicieron los ancestrales pueblos Pueblo, antes conocidos como los Anasazi. En algunas de las construcciones más asombrosas que siguen en pie hoy en día, construyeron más de 600 edificios en las paredes de los acantilados de las 4 esquinas de Estados Unidos. La esquina suroeste de Colorado, el extremo noreste de Arizona, el extremo sureste de Utah y el extremo noroeste de Nuevo México. A partir del 1100 de la era cristiana, aunque algunos de estos edificios tenían fines de almacenamiento y ceremoniales, la mayoría eran residenciales. Las casas que se ven aquí están en el Parque Nacional de Mesa Verde, que se encuentra en lo que hoy es el suroeste de Colorado. Verde significa verde en español. En español, mesa significa mesa, pero en este contexto se refiere a las montañas de cima plana típicas de la comunidad de Mesa Verde, en el suroeste americano. En los siglos XII y XIII es cuando se construyeron los emplazamientos residenciales más conocidos. Los antiguos pueblos utilizaban escaleras retráctiles para entrar en estas viviendas. Si tiene buen equilibrio y no le importan las alturas, todavía hoy puede llegar a algunas de estas ruinas de esta manera. Hay que subir por una ruta serpenteante para llegar a la meseta y entrar en el Parque Nacional de Mesa Verde. Viajeros de todo el mundo acuden aquí para contemplar la belleza natural de la zona y sus ruinas arqueológicas. Las más conservadas son las construcciones de piedra, argamasa y yeso de los siglos XII y XIII. Siglos XIII. Muchas de las paredes de yeso y mortero incluyen huellas dactilares o de manos dejadas por las personas que construyeron estas estructuras. La segunda en nuestra lista es la autopista artificial en desuso.
Camiones cargados de tierra se esparcen por la autopista del Graffiti de Pensilvania, una carretera abandonada que se ha convertido en destino turístico no oficial para disuadir a los intrusos. La carretera tiene un pasado pintoresco. En su día fue un tramo de la Ruta 61 de Pensilvania. Según el Departamento de Protección Medioambiental de Pensilvania, un incendio de carbón que llevaba más de 50 años ardiendo bajo la ciudad de Centralia la destruyó, obligando a su cierre en 1993. A pesar de la gran peligrosidad de la zona, declarada por el Estado, los particulares han seguido visitando y contribuyendo a los grafitis de este tramo de 3/4 de milla durante los últimos 10 años. En Centralia, situada a 1 hora al noreste de Hershey, Pensilvania, vivían unas 1.200 personas. El fuego lo ha dejado prácticamente abandonado. En un intento de limpiar un vertedero, las autoridades provocaron el incendio en 1962, pero las llamas también prendieron una veta de carbón bajo la ciudad. El Estado afirma que desde entonces no ha dejado de arder. En 1984, el Congreso de Estados Unidos destinó $42 millones al traslado de empresas y viviendas de la ciudad. En 2013, el Estado afirma que solo quedaban 5 hogares en Centralia. A pesar de que las propiedades de la ciudad han sido destruidas en su mayoría, la gente sigue visitándola para contemplar los restos de la ciudad fantasma y la calzada cubierta de grafitis, donde periódicamente sale vapor de las fisuras del asfalto. El primer elemento de nuestra lista es una foto tomada con un dron de un cementerio de barcos, el cementerio de barcos de Moynak. Resulta difícil pensar que la zona occidental de Uzbekistán fue en su día la potencia agrícola de Asia Central, de lo más desolada que hay. El mar de Aral, principal fuente de agua de la región, se agotó tras años de regadío intensivo, que ponen en peligro la zona. Ve a los deteriorados barcos de Moynak, una comunidad pesquera antaño próspera, para echar un vistazo a las repercusiones de la agricultura descontrolada y un aleccionador recordatorio de la historia del mar de Aral. Los peligros del deterioro medioambiental. Dentro de unos años, lo más probable es que el mar de Aral desaparezca por completo de la vista. Ahora apenas es visible en el horizonte. En medio del desierto se encuentra la aldea abandonada de Moynak Ship Graveyard. Antes albergaba uno de los 4 lagos más grandes del mundo y un bullicioso puerto pesquero. Cuando los ríos que abastecían el lago fueron desviados para proyectos de irrigación soviéticos, el lago empezó a disminuir. Aunque es posible deshacerlo, Uzbekistán carece de los medios financieros necesarios. En medio del desierto se encuentra la aldea abandonada de Moynak Ship Graveyard. El mar de Aral, uno de los 4 lagos más grandes del mundo, albergó antaño un próspero puerto pesquero soviético. Pero ahora todo lo que queda es desierto. En el Aral, un tramo de costa donde se procesaba y enlataba la mayor parte de la pesca del Aral, Munak solía ser el mayor puerto. Lenin solicitó ayuda a la flota del Aral en 1921 durante una grave hambruna que afectaba a la zona del Volga. Pocos días después se enviaron 21.000 toneladas de pescado, salvando miles de vidas rusas. Fue víctima de una campaña soviética para someter a la naturaleza y ahora es una ciudad de pesadilla de ácido. Estanques estancados e industrias abandonadas. El puerto de Munak ha perdido su razón de ser. 10,000 pescadores han perdido su empleo y ni un solo pez puede vivir en el agua. El único propósito de ir allí es ver el espantoso espectáculo de los dolores agonizantes del mar y la impactante escena de muchos barcos pesqueros abandonados flotando en lo alto de una duna, a 160 kilómetros, 99 millas, mar adentro, oxidados en sus amarres y sumergidos en la arena. En los últimos años, muchos de los barcos se han vendido como chatarra, así que habrá que buscar mucho para encontrar alguno. Moynak es ahora prácticamente una ciudad fantasma, habitada por pastores de ganado y ancianos que cuidan de sus nietos, cuyos padres se han ido a buscar trabajo a otros lugares. En la ciudad predominan los kazajos. Han huido en masa. Los pocos que han sobrevivido han sufrido en sus carnes la catástrofe del mar de Aral, con veranos e inviernos más duros, incapacitantes tormentas de arena, sal y polvo, y diversos problemas de salud. ¿Cuál de estas increíbles capturas de drones te parece más interesante? Háganoslo saber en la sección de comentarios, y gracias por vernos.